En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, Proyecto de Vida con Miriam Callicó, los martes a las 12 del mediodía. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a este tu programa Proyecto de Vida aquí en Radio Tamaraceite. Cada martes a las 12:05 de la mañana estás escuchando la voz de Miriam Callicó Báez, autora del Regalo de tu Vida y coautora del proyecto Enervida. Hoy vamos a hablar de la esencia única e irrepetible de cada persona. Y es un tema muy bonito porque a veces por el tema de la bajada de autoestima lo olvidamos, ¿verdad? Y para ello la invitada de hoy me ha propuesto un cuento muy bonito que desconozco de su autor, pero es un cuento tradicional japonés. La leyenda de Momotaro. Hace muchos años, en una región apartada del antiguo Japón, había una pareja de ancianos que vivía tranquilamente en unas montañas aisladas. La pareja no tenía hijos y todo y que ya eran muy ancianos, oraban cada día para que los dioses les concediera uno. El hombre viejo había sido un poderoso guerrero samurái y había tenido un gran castillo, pero ahora estaba contento con su vida sencilla en el campo. Cuando un día la anciana estaba lavando la ropa en el río de aguas heladas, vio una cosa extraña que bajaba río abajo. Parecía un melocotón gigante. La viejecita se puso muy contenta porque era un melocotón enorme y parecía estar muy bueno. Así que se lo llevó a casa para cenar. Cuando el marido volvió de buscar leña, se disponía a abrir la gustosa fruta, cuando de dentro del melocotón gigante salió un niño precioso. La pareja de ancianos creyeron que los dioses habían escuchado sus plegarias y lo adoptaron. Le pusieron el nombre de Momotaro, que en japonés significa niño melocotón. La alegría entró en la casa y se volvieron a oír risas a todas horas. Los años pasaron rápido y el niño creció sano y fuerte. A los 7 años, Momotaro ya tenía la fuerza de un hombre adulto y su padre lo comenzó a entrenar para ser un buen guerrero samurái. Poco a poco, aprendió todas las artes del samurái, como la equitación, el tiro con arco, el código de los guerreros, esgrima, caligrafía, conocimiento de los clásicos chinos y un sinfín de cosas más. Cuando Momotaro cumplió 14 años, tuvo un sueño muy inquietante y real. Unos ogros malvados que venían del mar a saquear y a destruirlo todo a su paso. Eran muy fuertes y feroces y arrasaban campos y ciudades. La gente salía asustada por su presencia. Llevaban porras gigantes y cuernos. El padre de Momotaro le dijo que este sueño era una premonición y que él mismo había combatido hacía muchos años contra los ogros. Eran realmente enemigos peligrosos. Como seguramente pronto volverían a destruir y a saquear, el padre le pidió que fuese allá donde vivían y los combatiera. Momotaro juró que así sería. Al día siguiente el padre le dio su espada legendaria y su madre unos cuantos pastelitos deliciosos de una receta que solo ella conocía. Se despidió de su familia y se fue a buscar la gloria. A medio camino se paró a descansar y comió algo.
De repente se le acercó un lobo gigante de aspecto terrible, que decía ser el señor del bosque y que tenía una fuerza sobrehumana. La bestia se interesó por el olor que le hacía el fardo y los pastelitos de Momotaro. Le dijo que si le daba uno, se uniría a él. Momotaro le dijo que no le daría su pastelito entero, sino que compartiría el suyo con él para unirse. Momotaro y la bestia continuaron el camino. Al día siguiente un mono con armadura saltó encima de él, de modo que a los dos héroes les fue imposible cogerlo. Era el típico mono juguetón, dotado de una gran agilidad, que le propuso a Momotaro el mismo plan que la primera bestia. El chico, sin dudarlo, le ofreció solamente compartir medio pastelito con él. Al tercer día llegaron a una gran explanada, donde se oía el ruido de un gran pájaro que se acercaba. Parecía un pájaro fénix, el señor del cielo, que también le propuso a Momotaro el mismo trato. Finalmente, los tres animales llegaron al mar, donde les esperaba una barca. Le pusieron una bandera con un melocotón dibujado en ella y viajaron a la isla de los demonios. Esta tenía un aspecto terrible, desolador. Les impresionó mucho cuando le vieron. Los demonios de la costa, al ver llegar el barco, ya les esperaban con su flota de guerreros y se escondieron en su fortaleza. El mono saltó el muro y consiguió abrir la puerta de la fortaleza para que pudieran entrar Momotaro y el lobo. Empezó una batalla épica, de aquellas que duró muchos días y muchas noches. Los cuatro héroes se enfrentaron a un ejército de ogros en una lucha sin piedad, hasta que finalmente salió el enorme y peligroso rey de los ogros, contra el que Momotaro también luchó. Después de mucho rato, le cortó los pequeños cuernos que tenía en la cabeza, y el rey perdió todas sus fuerzas y poderes. Pedía clemencia, por lo que Momotaro aceptó. El rey de los ogros le llevó a su palacio, donde le fueron devueltos todos los tesoros que habían sido acumulados por los demonios durante milenios: oro, plata, diamantes, espadas y armas, hechas por los mejores artesanos y los dioses, coral, jade y muchos más tesoros y maravillas. Momotaro se mostró satisfecho y junto a sus compañeros volvieron a embarcar, devolviendo todas aquellas riquezas a los que se la habían sustraído. Pero claro, sobró muchísimo. Con todo eso, construyó un gran castillo, el más grande que se recuerda en la historia, y se lo regaló a sus queridos padres. Mientras tanto, él y sus compañeros continuaron viajando por el mundo, realizando las más grandes y heroicas proezas. Este cuento es un cuento tradicional japonés que nos recomendó nuestra invitada de hoy y la verdad que está muy bonito. Además de este cuento de Momotaro, nuestra invitada nos quiere hablar del sentido de ser diferente y como ejemplo de esto nos nombra las muñecas kokeshi, que nunca las había escuchado. No sé si las conocerán, son estas muñecas de tradición japonesa que están hechas de madera de cerezo, pintadas a mano y que no tienen brazos. Al ser pintadas a mano, no existe ninguna igual a la otra, de ahí el sentido de ser diferente. Las llaman kokeshi como las flores de amapola. Ko quiere decir niño y keshi quiere decir fruto de amapola, por eso las llaman las muñecas de flores de amapola. Y cada una de ellas tiene un nombre especial. Existen muchas teorías sobre estas muñecas y el verdadero significado. Pero lo que normalmente se dice es que son regaladas por maestros a sus aprendices cuando ya han alcanzado su máximo crecimiento personal. Esto se lo contó una amiga a nuestra invitada de hoy, la amiga que se llamaba Emiko. Y bueno, nuestra invitada de hoy, que se llama Isabel Aznar, es natural de Madrid, es autora de 4 libros. Su primer libro siempre me ha llamado mucho la atención porque se llama Maribélula. Me encantaría que ella nos contara de dónde ha sacado este nombre de Maribélula. Tiene una portada muy bonita con una de estas muñecas kokeshi con alas
normalmente no son aladas, ¿no? Pero en la portada de su libro sí es una muñeca con alas. Y como les he dicho, nos habla del sentido de ser diferente. Isabel, muy buenos días. Hola, buenos días, Miriam. Muchísimas gracias. Hola, cariño. Por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a mí siempre, como acabo de decir, siempre me ha llamado mucho la atención estos títulos que tú tienes, porque el primero es Maribélula y el segundo, ¿cómo es? Mandálula. ¿Lo ves? Mandálula, y el tercero? Sueñalula. Sueñalula. ¿Y estos nombres, Isabel? Pues nacen de un sueño. Yo soñé con todo el proyecto de los libros y sin saber qué iba a pasar, simplemente empecé a buscar las señales que me acercarían a mi sueño. Fíjate, y en estos sueños te aparecían estos nombres. Sí, en estos sueños me aparecían estos nombres y no solamente es eso, sino que también una de las veces estaba paseando por un río y realmente vi el nombre identificado. O sea, sentí como una especie de crecimiento o desarrollo en mi espiritualidad y sencillamente vi el nombre y supe que tenía que poner estos nombres a los libros. Porque después ya tienes un cuarto libro, pero ya el título es más normalito, vamos a decir. ¿Cómo se llama el cuarto? El cuarto es El amor es el camino hacia el perdón. Eso, exactamente. Cuando lo vi digo, bueno, ya es más normal, pero a ver, que todos son muy normales, pero te quiero decir, siempre me ha llamado muchísimo la atención los títulos, la verdad es que me encanta. Y háblanos un poco entonces de Maribélula. Vale, pues Maribélula es sobre el desarrollo personal de las personas. Efectivamente, cada persona tenemos una parte esencial que nos hace diferentes. Es por eso por lo que empatizo tantísimo con las personas, sobre todo a la hora de conseguir el resultado que ellas quieren, ¿no? O sea, que busquen en su interior, que busquen lo más profundo de su ser y que se comuniquen con esa energía esencial que transmite el cuerpo, que simplemente es una sensación, es un recuerdo, se puede dar de muchas maneras. Y cuando empiezas a notarla, conectas con lo que es tu yo superior. Esa energía que realmente nos impulsa a tener los resultados en nuestra vida y está para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Exacto. Porque es la forma de materializar los resultados en la vida. Exacto. Todos hemos venido para algo, ¿verdad? Todos tenemos un qué hacer en este mundo. A ver, dime tú la palabra. Tenemos un don. Eso. Que lo podemos compartir con el resto de personas y lo compartimos directamente desde el potencial. Exacto. El potencial es la esencia que nos impulsa a tener el resultado que queremos. Entonces, cuando la mente tiene una idea, simplemente te está dando un desarrollo de un plan que tienes que construir. El potencial te da la iniciativa espiritualmente para que ese plan se lleve a cabo. Entonces se crea una conexión directamente en lo que es tu ser superior, tu parte racional y tu cuerpo para que ese resultado lo puedas experimentar en la parte física, que es tu entorno, en tu vida real. Perfectamente explicado, vamos. La palabra que yo no encontraba era misión, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Que todos tenemos un don, tenemos un potencial que debemos desarrollar para poder llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Algo así. No tan bien explicado como tú, pero bueno, pero por ahí va. Me encanta este tema de que el sentido de ser diferente, porque realmente es así, todos somos distintos. De hecho, se dice que nadie tiene la misma huella dactilar, ¿verdad? Y todos hemos venido para algo, todos tenemos una misión, ya sea de forma comunitaria o de forma individual dentro del hogar, ¿no? Pero todos tenemos una misión muy importante que hacer en este mundo. Lo que pasa que es muy triste no encontrarla, ¿verdad? Sí, es muy triste. Hay muchas personas que se pierden precisamente en eso, porque no saben cómo crear los planes que realmente les están marcando el universo. O sea, es una conexión que es esencial, que la tenemos todo el mundo. Lo que pasa es que hay muchas personas que cuando empiezan a recibir ciertos mensajes se bloquean emocionalmente, porque piensan que se están volviendo locos. Sí. Pero nunca pasa eso, es simplemente que tienes unas sensaciones completamente diferentes que te están dando el resultado que quieres tener. Y simplemente tienes que entenderlo. ¿Y por qué Maribélula? Vale, lo soñaste. Sí. Pero ¿qué quiere decir exactamente Maribélula? ¿Es el nombre del personaje principal o qué es Maribélula? Maribélula en realidad es una esencia vital. Maribélula es una energía que existe, que es la que a mí me estuvo dando las señales para conseguir que encontrara la persona que me iba a enseñar a llevar este proceso a cabo.
y se presentó mediante un sueño. Yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder, no tenía ni idea, pero sí que vi la imagen de esa persona. Entonces dediqué bastante tiempo a encontrarla porque sabía que tenía que aparecer en mi vida y realmente apareció. Apareció mediante un libro que se llama La voz de tu alma. Ajá. Y simplemente fui a comprarlo a casa del libro y me di cuenta que realmente ese libro había aparecido en mi sueño. Entonces, cuando empecé a mirar las hojas, encontré a la persona que lo había escrito y era la misma imagen que apareció en mi sueño. Wow, ¿en serio? Wow. Sí. Alain García Calvo había aparecido en tu sueño. Sí, Alain García Calvo apareció en mi sueño. Yo no sabía quién era, nunca había tenido ningún tipo de relación con él, no sabía ni que escribía libros, tampoco sabía que existía ese libro, pero sí que lo había visto en mi sueño. Wow, tela. Entonces en ese momento entré en shock, no sabía qué hacer porque realmente fue muy impactante para mí. Y entré en su página web, encontré un número de teléfono, llamé por teléfono y hablé con la persona que atiende a las llamadas, que se llama Tere, y le expliqué todo lo que había pasado. Entonces yo estaba muy nerviosa y ella me dijo, a ver, tranquila, cuéntame qué es lo que ha pasado exactamente. Y dije, es que yo creo que he soñado con este chico, no tengo ni idea qué me tiene que enseñar, pero sé que me tiene que enseñar algo. Entonces en ese momento me apunté a su evento, que se llama Boletín Imparable, y directamente fui, o sea, porque no sabía qué evento iba, o sea, realmente no tenía ni idea, pero sentía como en lo más profundo de mi corazón que tenía que ir, porque ahí aparecía el cambio de mi vida. Ajá, qué maravilla. Entonces, claro, fue cuando ya, bueno, pues a los meses me desplacé hasta Barcelona, viví el evento y me apunté a su formación, sin dudarlo en ningún momento, que se llama Tu primer bestseller, y ahí fue cuando empecé a escribir los libros y empecé a desarrollar todavía mucho más las sensaciones que tenía y las señales que me estaban impulsando a conseguir un resultado, que era este. Porque tú querías escribir un libro, ¿o surgió? Sí, yo cuando era pequeña quería ser escritora y bueno, cuando lo comenté en mi casa, bueno, pues lo típico, ¿no?, de los padres, que es como, wow, escritora, ¿sabes? Sin haber tenido a nadie que realmente me pudiera enseñar, pues ellos lo veían un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, empecé a estudiar otras cosas, estuve estudiando maquillaje, de hecho estuve trabajando mucho tiempo en el sector y siempre me perseguía esa idea de escribir un libro, ¿no? Y yo iba a casa del libro y yo veía los libros y yo decía, madre mía, o sea, es que en algún momento sé que mis libros van a estar ahí, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero lo sabía, o sea, realmente es que era una sensación, o sea, no era algo que yo dijera voy a hacerlo, era como mucho más profundo a nivel espiritual. Qué bueno. Y sí, y yo te veía visiones, imágenes de cómo mis libros estarían en algún momento en un escaparate, y bueno, pero que antes iba a haber unos libros de otro chico que yo no conocía, pero que iban a estar. Y de repente, pues con el tiempo, cuando empecé a formarme con Alain, empezamos a escribir los libros y realmente empecé a transmitir mi mensaje, porque al principio me daba mucho miedo. Cuando realmente lo empecé a transmitir fue cuando todo empezó a funcionar y efectivamente cuando mis libros estuvieron en casa del libro, cuando fui a verlos, cuando salí del metro, la primera imagen que vi en el escaparate era la foto de Alain con sus libros. Wow. Entonces dije, wow, o sea, realmente la magia existe. Claro, es verdad que tú una vez compartiste una foto delante del roll-up de Alain García Calvo que estaba en un escaparate, ¿verdad? Que había un póster y dijiste, igual que en mis sueños, pero yo no lo había entendido. Ahora sí lo entiendo. Que dijiste, igual que en mis sueños, exactamente. La verdad que es una historia impactante. Y mira, estoy aquí en el estudio justamente cuando miré un reloj que tengo enfrente, decía las 12:21, que no suelo mirarlo continuamente, ni mucho menos, pero levanté la mirada, veo 12:21, y en ese momento tú dices, el cambio de mi vida. Fíjate, que era Capicúa y tú en ese momento dices, el cambio de mi vida, y fueron las dos imágenes que se me acaban de quedar. Bueno, la imagen del reloj y tus palabras, el cambio de mi vida a las 12:21. Me gustó esa señal. Y tú sigues en el sector del maquillaje, ¿no, Isabel? ¿Perdona? ¿Sigues en el sector del maquillaje? Sigo en el sector del maquillaje, sí. Pero paso mucho tiempo con los libros porque realmente creo que pueden ayudar a muchas personas. Porque creo que hay muchas personas que pueden tener sensaciones como las que he tenido yo. Y yo las intentaba compartir cuando era pequeña y demás, y siempre me metía en líos. O sea, la gente no entendía que realmente los sueños se cumplen.
sea, porque hay sueños que están predestinados para nosotros para cumplirlos. Exacto. Claro. Y la gente casi que te tomaba por loca, vamos. Sí. Sí, o sea, decían, es que, wow, o sea, tienes algo diferente. A veces la gente yo a veces compartía lo que había visto en un sueño y yo notaba a la gente que se asustaba, que decían, wow, es que es imposible. Pero yo les estaba diciendo de algún modo algo que había visto y que iba a suceder. Y luego con el tiempo venían a mí y me decían, wow, qué razón tenías. O sea, realmente pasó. Jolín, qué bueno. Que todo se presentara con tanta claridad, ¿eh? Y háblame de Mandálula. ¿Qué es Mandálula? Mandálula, lo que hacemos es trabajar desde la perspectiva de crear lo que una persona quiera. O sea, crear el potencial. Y lo hacemos desde un guión. No sabía muy bien cómo podía transmitir, cómo crear una idea para que las personas la pudieran crear ellas mismas y dije, vale, pues creo que creando un guión en el que estructuramos la historia personal, lo que ellos quieran trabajar y le añadimos a un personaje que son ellos mismos, simplemente que añadimos a la mente unos hábitos completamente nuevos, creo que podemos tener los grandes resultados en su vida. Porque ellas empiezan a confiar y a creer en ellas mismas que pueden tener resultados en su vida si cambian la forma de pensar. Ajá. Está claro, y la forma de actuar, ¿verdad? Cuando cambiamos no se puede dar un cambio si cada día sigue siendo igual, ¿verdad? A la que cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras acciones y entonces cambia nuestra vida. Antes es imposible. Exacto. Cuando cambias la forma de pensar, empiezas a crear acciones completamente diferentes que cambian tu actitud. Entonces, tú creas un cambio en tu vida. Qué bueno. Y entonces, y en con Mandálula presentas un guión, es decir, unos pasos a seguir, digamos, algo así. Sí, creamos un guión porque lo estuve pensando y dije, vale, un guionista, ¿cómo crea una historia? O sea, ¿cómo se lleva a cabo una película, no? Porque yo, como estaba en el sector de maquillaje, estoy muy familiarizada con ello. Sí. Y yo decía, vale, pues un guionista está en su casa, se le ocurre una idea, empieza a escribirla en un papel y lo que hace, bueno, mediante varios procesos, que no voy a contar todos detallados ahora, pero en general, cada uno del equipo técnico recibimos ese guión, nos lo leemos, hacemos un desglose y lo que hacemos es, mediante la idea del director y del guionista, hacemos lo posible porque esa película, esa historia, ese programa o esa idea que han tenido para una pasarela, por ejemplo, se lleve a cabo. Y luego el resto de las personas ven la solución con una película de cine, con un programa nuevo de televisión, con un programa de radio como el que tú tienes, o simplemente lo pueden ver en la Fashion Week, por ejemplo, con los diseños de ropa que hacen los diseñadores. Entonces dije, vale, ¿cómo lo puedo hacer yo para que las personas lo entiendan? Y dije, vale, pues ellas tienen que crear su propia historia de quién quieren ser. A partir de un guión, claro. A partir de un guión. Entonces, esa persona, imagínate, quiere vivir viajes, ¿no? Que le gusta muchísimo viajar y no sabe cómo hacerlo y demás. Vale, ¿cuál es el sitio más paradisíaco que es para ti, por ejemplo? Y ella dice, vale, pues me gusta muchísimo ir a las playas, pero nunca voy porque al final tengo problemas económicos. Vale, pues a partir de ahora vamos a dejar los problemas a un lado y conviértete en esa persona que quiere estar en esa playa paradisíaca porque te encanta disfrutar pues por ejemplo, del mar, de lo que son las vistas, de lo que es vivir esa experiencia. Entonces esta persona empieza a crear y lo que hace es que desde la creatividad elevamos la energía vital, que es la energía del amor, es la energía de la creación. Claro. Entonces al elevarla empieza a crear su propia idea, lo que quiere conseguir. Y la mente, por asociación y por el impacto que le está creando esa energía, consigue tener la asociación del resultado. O sea, crea una posibilidad. Claro, o sea que es eliminar esas limitaciones de nuestra mente y para que por la misma ley de atracción, ¿no? Al crearlo en tu mente, llega a tu vida, por la misma ley de atracción, ¿verdad? Exacto. O sea que es estupendo. Justo lo que has dicho, la ley de la atracción. Estupendo, porque es como crecer de una manera guiada, ¿verdad? Qué sencillo entonces, ¿no? Qué sencillo lo hace. Sí, es crecer desde una manera guiada y las personas cuando empiezan a experimentar este crecimiento
ellas se van dando cuenta que es progresivo, no es algo que cambie de un día para otro. Claro. Hay personas que dudan porque dicen, guau, así me lo voy a imaginar y realmente voy a aparecer mañana allí y a ver cómo gestiono esto. No, es progresivo y es a medida que vas elevando tu energía y vas cambiando tu forma de pensar. Entonces, en ese momento empiezas a romper los patrones de conflicto, los que mantienen a las personas constantemente en la misma situación. Oye, que el mismo Laín García Calvo soñaba con la casa que quería tener, que quería que tuviera una piscina, que quería que tuviera un olivo y ahora es así, ¿eh? O sea, sí. que cuando lo creas lo atraes también, ¿no? Sí, cuando lo creas lo atraes porque es que creas la posibilidad. En realidad los pensamientos tienen que ver muchísimo con la energía vital y con la energía universal. En el universo hay multitud de posibilidades, por eso hay muchas veces que las personas dudan tanto. No saben qué elegir porque tienen multitud de soluciones en su vida. Sí. Pero cuando te enfocas hacia la solución correcta, que quieres en el momento exacto, creas acciones que te acercan al resultado y elevas tu energía vital, la atraes por vibración. Claro. O sea, no puedes atraer nada que no es tuyo. Atraes lo que es tuyo y lo que te pertenece por tu vibración. Es que es eso, que tenemos tanta información, ¿verdad? Que es que hasta los niños van creciendo ya sobreestimulados. Y entonces a veces cuesta poder enfocarte en un solo punto. Lo que suele decirse. Sí, porque normalmente tenemos muchas distracciones. Exacto, esa es la palabra. Mucho ruido. Estamos a muchas cosas. Sí. Pero realmente cuando te enfocas en ese punto empieza a crecer. Exacto. Y es el resultado que tú quieres. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Sueñalula? Háblame de Sueñalula. Sueñalula es la planificación del resultado real. Desde Maribelula empezamos a trabajar lo que es la parte de las creencias, rompemos las limitaciones para que tu identidad se adapte a lo que tú quieres construir. Con Mandalula creamos lo que tú quieres, o sea, el sueño lo empiezas a ver materializado en un papel, porque la única forma de materializar una idea es mediante la palabra, oral o escrita, o directamente viviéndolo, pero para vivirlo tienes que tener una previa idea antes. Claro. Entonces, finalmente, Sueñalula es el tercer paso, que es lo que hace que tu idea se convierta en realidad, porque empiezas a crear acciones y situaciones que te acercan al resultado, mediante el movimiento físico. Qué bueno, podemos decir entonces que son los 3 pasos, cada uno de los libros, es uno de los pasos, digamos, para alcanzar tus objetivos. Sí, exacto, es uno de los pasos más esenciales, porque, a ver, cuando estás haciendo un trabajo de espiritualidad o cuando estás cambiando tu forma de pensar, en realidad dentro de lo que es, pero es una parte relativamente cómoda, porque estás leyendo, lo estás creando y no te estás haciendo una acción, pero no te estás enfrentando a un miedo. Claro. Físicamente dicho, que dices voy a vivirlo para cambiar la forma de pensar, ¿no? Entonces, con Sueñalula lo que haces es vivir esa experiencia. Pues, por ejemplo, si te falta un tipo de formación, pues tienes que añadirlo a tu vida para tener el resultado que te acerque, o sea, para tener la solución que te acerca al resultado que tú quieres. Ay, qué importante eso, exactamente. Claro que sí. Claro, son los pasos a seguir. O sea, realmente siempre tienes que buscar una referencia que te saque de donde estás. Y la referencia nunca está en tu misma energía, siempre está afuera. Es alguien que lo ha conseguido. Y es a alguien que admiras para conseguir ese éxito. Entonces, la idea de Sueñalula es que encuentres las referencias que te acercan al resultado que tú quieres. Estupendo. La verdad que son 3 pasos completamente guiados. Cada uno de los libros es un paso importantísimo para poder llegar hasta el resultado que desean, ¿no? Y el último, El amor es el camino hacia el perdón. Yo pienso que el título habla por sí mismo, ¿no? Sí. El amor es el camino hacia el perdón es el primer proceso que yo estuve llevando a cabo cuando al principio empecé a estudiar terapias alternativas. Cuando yo estuve trabajando en la televisión, hubo una temporada que tuve que dejar de trabajar porque empecé a meterme mucho en mí misma, a pensar que las circunstancias no cambiarían y que siempre era lo mismo, y al final tuve que descansar durante un tiempo simplemente para cambiar mi forma de pensar. Sí. Y la tuve que modificar. Entonces, en el tiempo que yo la modificaba, lo que hacía era escribir siempre, todos los días por la mañana, listas de cosas positivas y listas de cosas negativas. Qué bueno. Entonces, las cosas negativas intentaba sacar el máximo, la máxima esencia del aprendizaje para utilizarlo en mi día a día.
y me empecé a dar cuenta que funcionaba. Entonces de ahí empecé a estudiar terapias alternativas y lo empecé a compartir con personas que estaban en mi entorno, que realmente las estaba funcionando y estaban un poco estancadas en algún sector de su vida, normalmente en el laboral. Uh-huh. Entonces, Sara fue la persona que mejor lo llevó a cabo y empezó a seguir todos los consejos que doy en el libro, y yo los iba escribiendo simplemente para tener un control de los cambios que estábamos experimentando. Uh-huh. Y cuando empezó a cambiar toda su vida, cambió todo su trabajo, empezó a conseguir un montón de entrevistas, cambió su casa, cambió todo, o sea, pero todo su entorno. Wow. Sí, dije, wow, esto realmente funciona, no solamente conmigo, sino con más personas que lo están utilizando. Qué bueno, porque para eso lo hace, ¿verdad? Para entregar al mundo. Sí. Entonces, estuvimos hablando ella y yo, porque a día de hoy todavía lo practica, uh-huh. Estuvimos hablando y en una de las conversaciones que tuvimos me dijo, ¿por qué no escribes un libro de toda mi experiencia? Porque realmente ha funcionado. Uh-huh. Entonces, yo sé que puede ayudar a muchas más personas. Qué bueno. Entonces, empecé a organizar todas las notas que pasé con ella, uh-huh. Y las pasé a limpio y las junté y publiqué el libro, porque realmente creo que pueden ayudar a las personas, sobre todo a cerrar los ciclos del pasado. Totalmente. Y además que es cierto que con el perdón uno se quita mochila, que la gran mayoría de las veces, muchas ni te corresponden, ¿verdad? Y con el perdón uno se libera y entonces es como puede seguir avanzando. Qué bueno, pues exacto. Me encanta. A ver, Isabel Aznar. Ay, perdón. Sí. ¿Cuál es tu segundo apellido, Isabel? Que no lo sé. Del Amo. Del Amo, Isabel, es verdad. Sí. Isabel Aznar del Amo. Como siempre digo, con poner en el Google Isabel Aznar, ya sale. Porque ya eso de ya decir, ay, di tus redes, ya no es necesario. Ya sale. Ya salgo. Pues Isabel, me ha encantado el desglose que has hecho de cada libro, lo súper bien explicado uh-huh. que está, los 3 pasos guiados, perfectamente estructurados y perfectamente explicados. La verdad, los títulos de tu libro, yo me aprendí el título de tu libro antes que tu nombre, fíjate lo que te digo. Siempre me llamó muchísimo la atención lo de Maribélula, y yo, ¿qué será Maribélula? Y bueno, por fin lo sé. De verdad que estaba ansiosa por esta entrevista, porque siempre tenía una curiosidad tremenda por saber lo que era Maribélula. Y bueno, y por fin me lo has explicado divinamente. Muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Muchas gracias a vosotros también por invitarme a vuestro maravilloso programa. Y por lo que estás haciendo. Sí, por lo que estás haciendo, porque es un trabajo maravilloso, porque no hay nada tan bonito y tan enriquecedor como poder ayudar a otras personas a raíz de nuestra propia experiencia, ¿verdad? A veces hay que pasar por esos procesos difíciles para meternos en el cambio, en la introspección, y no hay mejor mentor o mejor persona que te pueda ayudar que aquella que ya haya pasado lo que tú estás pasando en estos momentos. Así que felicidades, enhorabuena, porque es un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Pues un besito muy fuerte. Besos, gracias. Hasta pronto. Chao. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Me ha encantado tener a Isabel, de verdad que era una duda que yo tenía muy grande. Esto de Maribélula son unos títulos muy llamativos, las portadas son muy bonitas y bueno, son de verdad que es Maribélula, Mandálula, Sueñalula, Mandálula y Sueñalula. Y bueno, y después el cuarto, ¿no? El amor es el camino hacia el perdón. Son unos libros maravillosos, son 3 pasos guiados que te ayudarán a conseguir tus objetivos. Totalmente recomendables. Isabel ya ha explicado paso a paso en qué consiste cada uno, y la verdad que es un proceso desglosado y perfectamente hecho.